Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. No, no es una espada, es un torquímetro. Bienvenidos a JB Automotriz una vez más. Hoy es un video rápido y sencillo. Tal vez algunos ya sepan cómo usarlo, pero para los que no, es un torquímetro con cuadro de media, entrada de media. Y aquí tenemos las escalas en que puede medir. Escala metros kilogramos y las de abajo son libras pie. Este torquímetro llega hasta las 140 libras pie. Bueno, ¿qué es un torquímetro o para qué nos sirve? Esta es una herramienta para apretar los tornillos en nuestro vehículo. Se utiliza más comúnmente para apretar los tornillos cuando se arregla un motor, ¿sí? Pero lo correcto es usarlo siempre para apretar cualquier tipo de tornillo. ¿Para qué? Para darle el torque correcto. ¿Qué es el torque? Es la fuerza con la que nosotros realizamos un trabajo, la fuerza que aplicamos al momento. Entonces, como les decía y repito, lo correcto es usar un torquímetro siempre para dar el torque correcto, para que no falte apretar al tornillo que sea, o para que no le sobre, que es el caso de cuando nos sobra fuerza al apretarlo, es cuando viene el problema de que se capan las cabezas de los tornillos o dañamos la rosca de donde estemos apretando. Yo sé que muchos van a decir que lo hacen al tanteo o que hay otras maneras de aplicar el torque, otras maneras de torquear se le llama, pero en lo particular a mí me gusta hacerlo de la manera correcta usando esta herramienta. Hay otro tipo de torquímetros, pero para esos vamos a hacer otro video después. Este es un torquímetro de aguja, ¿sí? Porque está esta agujita que depende de la fuerza que le apliquemos se va a ir moviendo y es la que nos va a ir indicando qué torque estamos aplicando al apretar la pieza del vehículo. Como les decía, hay muchos que lo hacen al tanteo, prefieren no utilizar esta herramienta. ¿Por qué? En lo particular, y es una opinión, no es la palabra de Dios ni la palabra del Señor que se tiene que ser así, pero pues esto requiere una inversión, ¿verdad? Este torquímetro igual lo es muy caro, pero hay otros torquímetros como el torquímetro de trueno que suelen ser más caros y por eso muchos no queremos a veces hacer la inversión, pero a veces eso nos resulta peor, nos resulta en roscas dañadas o tornillos capados y entonces hay que estar sacando el tornillo con extractores, con una broca, etcétera. Por eso yo recomendaría siempre invierte en tu torquímetro, ya sea de aguja o de trueno, y pues hay diferentes tipos, ¿verdad? Hay de menor capacidad de torque, de hasta 50 libras, de 0 a 50 libras, a 100, ya dependiendo de lo que tú necesites. Y son tornillos pues que no llevan mucho torque, pues obviamente un torquímetro pequeño, pero si son tornillos ya grandes, como por ejemplo las cabezas de motor y todo eso, toda esa parte del vehículo, pues esas sí deben ir bien apretadas para que tu vehículo funcione correctamente. Y ahí es donde se utilizan torquímetros de mayor capacidad de torque, como por ejemplo este es de 140 libras pie, de 0 a 140 libras pie, pero hay otros que van de 25 a 250 o de 50 hasta las 250 libras pie, ¿sí? Bueno, entonces ahorita vamos a mostrar cómo se usa con unos tornillos, unos birlos de una rueda, si no vamos a apretar gran cosa. Por poner otro ejemplo, en la tuerca de brazo Pitman de la dirección hidráulica pide una especificación de torque de 180 libras, si mal no recuerdo. Entonces, por ejemplo, ahí entraría un torquímetro que llegue hasta las 200 o hasta las 250 libras. Si en este caso con este que llega hasta las 140 libras, no sé si se alcanza a ver aquí, ahí está, 140 libras pie, vamos a apretar unos birlitos de una llanta.
¿sí? Entonces, pues vamos a mostrar cómo se usa este torquímetro de aguja. Espero y a muchos les sirva, y los que ya sepan cómo usarlo, pues excelente, muy bien por ustedes. Aquí lo tenemos, libras pie, de 0 en el centro a 140, igual para el otro lado, depende de donde apliquemos, qué punto nos coloquemos para aplicar la fuerza. Así que vamos a mostrar su funcionamiento de este torquímetro. Se me pasaba, también torquímetro, también lo pueden encontrar como llave dinamométrica, ¿sí? Bueno, vamos a mostrar cómo funciona. Por ejemplo, vamos a irnos a la lata. Aquí tenemos la lata para buscar los valores correctos de torque que debe tener esta parte del vehículo. Entonces vamos a meternos aquí. Y a buscar el vehículo. Ponemos el año 95. Ponemos el modelo. Jaguar. No es cierto. No es un Jaguar, es un Mercedes-Benz. No, tampoco, ya. Una Jeep. Cherokee. Cherokee 4WD 4-wheel drive. Entonces, motor en línea 4 2.5, no, motor en línea 6 cilindros 4.0. Lo agregamos, nos manda todos los apartados que tiene, y vamos a buscar el apartado de las llantas, las wheels, para ver a qué torque van apretados esos tornillos. Aquí tenemos todos los apartados. Vamos a meter en mantenimiento. Luego nos vamos a ir a la parte de llantas, wheels and tires. Hasta el último, dentro de wheels and tires, los birlos, el apartado de los birlos. Aquí tenemos cómo deben de ir apretados, nos dice el patrón que deben de ir, el orden, para que me comprendan más. Aquí nos dice siempre apriete los birlos o los tornillos de las llantas en un orden cruzado o un patrón, o sea, que es la forma del orden, un patrón cruzado. Vamos a dejarlo como en un orden cruzado con el torque especificado, y aquí tenemos, ¿sí?, cómo van el orden cruzado: 1, 2, luego 3, luego al 4 y luego al 5. Ahora vamos a buscar la parte donde nos da el torque al que deben de ir. Aquí tenemos la parte de los birlos, del torque especificado al que se deben apretar, en las especificaciones nos dice la descripción con qué tipo de llave, qué medida debemos de apretarlo, cuál debemos de utilizar, tipo cónico, tipo cono, y el torque que nos da, nos dice que entre 109, bueno, de 109 a 150 newtons metro, que es el equivalente a de 80 a 110 libras pie. Ese es el torque al que se deben de apretar los birlos de las llantas. El torque que nos especifica el manual de este vehículo es desde 80 hasta las 110 libras pie. Entonces ese es el torque que le vamos a dar. Entonces la aguja debería llegar entre el 100 y el 120. La aguja debería estar llegando aquí entre el 100 y el 120. Vamos a poner así. Así se puede leer. Debe llegar aquí en esta escala, libras pie, entre el 100 y el 120. 110 libras. O lo podemos dejar en 100. Nos dice que entre 80
y 110 libras-pie es el torque que debe de llevar estos birlos. Entonces, colocarlo en posición y empezamos a aplicar fuerza y vemos, aquí no estamos aplicando mucha, por lo tanto la aguja casi no se mueve del centro. Y empezamos a aplicar una poca, la aguja se puede mover, se empieza a mover. Vamos a acercar esto. Permítanme acomodarlo. Ahí se alcanza a ver mejor. Creo que ahí se alcanza a ver. Vamos girando y vemos cómo la aguja se empieza a mover. Ahí estaríamos aplicando una fuerza de entre 20 y 40 libras-pie, si se puede apreciar. Vamos a regresarlo. Lo ponemos en posición. Y ahora, si podemos ver que la aguja se mueve, está en el centro, aplicamos fuerza y la aguja se movió. Aquí en este punto estamos aplicando una fuerza de 40 y va subiendo hasta 60. Aquí estaríamos en las 60 libras-pie y así posteriormente va subiendo, y así es como se va moviendo la aguja, indicándonos qué torque estamos aplicando. Entonces aplicamos más fuerza. Ahí ya estamos en las 80 libras. En este punto el torquímetro ya se movió y puede llegar. Ahí está la aguja en las 80 libras-pie. Ahí estamos aplicando una fuerza de 100 libras y ahí lo vamos a dejar. Como pudimos ver, en este punto se están aplicando las 100 libras y el manual nos dice que entre los 180 y 110 libras-pie es el torque que se le debe de aplicar a esos birlos, y así es como funciona el torquímetro de aguja. Listo. A ese punto les hemos dado el torque solicitado por las especificaciones del manual para este vehículo. Pues ya mostramos cómo funciona este torquímetro de aguja, y en el próximo video vamos a mostrar cómo funciona un torquímetro de trueno. Pues por hoy es todo, amigos. Muchas gracias por ver el video, por tomarse un minuto de su tiempo para verlo. Tal vez hay gente que ya lo sepa, pero también hay gente que no sabe cómo usar esta herramienta o no sabe cómo hacer otras cosas que hemos mostrado aquí en el canal, en los videos. Y pues para ellos son estos videos, ¿verdad? O también para los que saben, pero pues los que ya saben, pues ya saben. Aunque a veces, aunque sepamos, a veces nos surgen dudas. Entonces, repito, gracias por el video. Suscríbanse para más videos y nos vemos a la próxima. Que todos sus trabajos salgan bien.